buenos días, señores y señoras. Las 7:04 hemos llegado al jueves, hemos superado un miércoles que fue un día de miércoles y hemos llegado a este jueves que promete espléndido, ¿o me estoy equivocando? Muy buenos días. Buenos días, está muy agradable porque no está tan pesado. No. Y la verdad que es un muy lindo miércoles para arrancar Jueves. livianitos. Jueves. ¿Te quedaste jueves. con el viernes? No, me quedé. Pero hoy Se me hizo eterno, ¿eh? Ya es jueves, se hizo largo, Sí, se hizo largo el jueves, el miércoles, y estamos en la antesala del viernes, que es el mejor día de la semana. Y ya le veo a los ojitos brillando, Diego. Digo viernes y él se pone feliz. Estamos con espíritu de viernes. Muy estamos con bien. espíritu de viernes. Juernes. Sí. Igual mañana Para te Diego. veo. Sí, bueno. Sí. A vos también te vamos a ver mañana. Sí, Nieves. Muy mañana buenos días. vengo, pero bueno, es jueves igual. Es Bueno, jueves, perfecto, así muy estamos. ¿Y cómo va a venir este jueves, Lucas? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. La temperatura en Buenos Aires ahora ya es de 22 grados y la actualización del pronóstico nos habla de 33 para esta tarde, en el principio del otoño, del que vamos a estar hablando en un ratito nada más. Acuérdense que empezó a las 6:01 de hoy, jueves, un día antes. El calendario meteorológico de este año sorprende, pero también sorprende la temperatura con la que llega La el verdad, otoño, ¿eh? la verdad que 33 hoy en la ciudad de Buenos Aires, mucho viento del sector norte, el cielo está completamente despejado y si vas a salir de casa ahora, sin abrigo y de cortos. Y mañana de choques, atención porque continúan trabajando en Avenida Juan de Garay y Chiclana, choque entre camión y auto que dejó 3 personas heridas, y vamos a estar hablando sobre el plan de movilidad urbana, así que en minutos los detalles con Bruno Guiso desde el móvil. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que dejó la aprobación del DNU que habilita a un nuevo acuerdo con el fondo y lo que se viene por delante en la economía. Lo que pasó adentro del Congreso, que fue mucho y fue bastante lamentable, por decirlo de alguna manera, y también lo que pasó afuera, que afortunadamente no fue tan lamentable, o por lo menos hubo un fortísimo contraste con las imágenes del miércoles anterior, así que vamos a estar con lo que pasó adentro, con lo que pasó afuera y también con lo que está pasando en la economía. Y en esta mañana vamos a hablar del triunfo de River. Pudo romper el maleficio. El equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-0 y los 2 goles en el primer tiempo. La preocupación, se lesionó Matías Craneviter, así que en instantes más detalles de lo que fue el triunfo de River en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar por la primera instancia de esta Copa. Y en un ratito vamos a hablar de Mirta Legrand y te voy a contar cuál fue su reacción porque su familia tomó una nueva decisión sin consultarle. Decidieron echar a Marcelo, su chofer desde hace más de 30 años, y la chiqui, supimos, está muy enojada. Y una mañana en la ciudad de Buenos Aires que, como te adelantaba recién, tiene más temperatura de lo habitual. Arrancamos con 23 grados, 73% y el cielo completamente despejado. ¡Qué día de calor para comenzar el otoño! En la ciudad, 33 grados esta tarde, con 40% de humedad. Y eso sí, algunas nubes que empezarán a aparecer en el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, a cuidarse esta tarde del calor porque son temperaturas realmente altas y el sol estará a pleno en el inicio de este otoño 2025. A la noche, las temperaturas que se mantienen más elevadas. A la hora de la cena, entre 26 y 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Jueves, lo dijimos hace un ratito, se viene el fin de semana largo. Vemos el extendido porque hay novedades respecto al pronóstico en las próximas horas. Mañana viernes siguen subiendo y se mantienen las temperaturas. La mínima de 23, la máxima 32 con cielo parcialmente nublado. Baja probablemente un poquito la tarde por la dirección de viento desde el Río de la Plata, pero el conurbano mañana también va a tener un día fuerte de calor. Primer parte del fin de semana con la misma tendencia. Mínima de 23 y máxima de 31 grados. Pero el cambio y rotundo llega el domingo. Tormentas en la ciudad de Buenos Aires con mínima de 20 y máxima de 24 grados. Mirá cómo me acompañan los relámpagos de fondo que van a estar presentes el domingo en la ciudad de Buenos Aires. Además, si tenés un viaje a la costa atlántica bonaerense o al sur de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana largo, presta atención durante esta mañana aquí en Noticias a las 7 porque hay alertas meteorológicos para este fin de semana en gran parte del territorio bonaerense.
Y mañana de choques, mañana complicada. Atención, en el barrio de San Cristóbal, en el cruce de Avenida Juan de Garay y Chiclana, un fuerte impacto entre un camión con volquete y un auto. Este auto que vean ustedes cómo quedó la parte delantera y el parabrisas, porque según la primera información, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Se trata de un hombre de 60 años que resultó con graves lesiones. De hecho, fue asistido, ya fue derivado por los médicos del SAME al Hospital Pena, mientras que los dos ocupantes del camión resultaron con lesiones menores. Se trata de dos hombres de 29 y 40 años que fueron asistidos en el lugar. Todavía se mantiene el operativo. Vean ustedes cómo queda el auto. De hecho, parte del vehículo sobre la vereda también obstruye la ciclovía. Así que tengan en cuenta que esto va a demorar un tiempo más. Allí, justamente en Chiclana y Avenida Juan de Garay, está todo señalizado con los conos de color naranja. Así que paciencia para los que tengan que desplazarse por la zona. Está afectando la senda peatonal. Allí en la esquina de Chiclana y Juan de Garay son dos arterias muy utilizadas. Avanzamos con la información y les cuento que tenemos otro choque en la calle Uruguay entre Viamonte y Avenida Córdoba. En este caso, un colectivo, un interno de la línea 6 que choca con un auto particular. Hasta el momento hay 2 personas heridas. Mientras tanto, les cuento que ayer, día miércoles, el índice SAME en la ciudad se registraron 48 siniestros viales. Esto equivale a 1 cada 30 minutos, que dejó como saldo 98 personas heridas. Así está el tránsito a esta hora de la mañana. Ya bastante cargadita la Panamericana, desde Pacheco, Don Torcuato, también Avenida General Paz, que se frena llegando a la zona de Liniers hasta el empalme con Avenida Lugones. Desde bien temprano también mucho tránsito en la Richeri. Y para la gente amiga de la zona sur, les recuerdo que hay obras sobre Avenida Hipólito Yrigoyen, la ex Pavón, a metros del puente Pueyrredón, así que esto durante todo el día se complica bastante, así que a salir con tiempo de casa. Hablamos de servicios, se están preparando para ir a trabajar, tienen que tomar el tren. Les cuento que la línea Mitre tiene obras en horario nocturno, así que esto está afectando principalmente a los primeros y últimos servicios, tanto el ramal Tigre como así también Bartolomé Mitre y José León Suárez, así que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. La línea Roca, ramales a La Plata y Bosques, vía Quilmes, también están operando con importantes demoras luego de un accidente ocurrido en Sarandí en horas de la madrugada. Si pasamos a los subtes, buenas noticias para las 6 líneas y el premetro. Les recuerdo que se habilitaron 80 terminales en la red de subterráneo para recargar la tarjeta SUBE, así que una excelente noticia para todos los usuarios. Y si tenés que volar, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Pues, Increíble. bueno, repasemos lo que dejó ayer una sesión Empezamos. que, hay que decir, la votación de ayer es equivalente a la aprobación de la ley de bases, digo en la dimensión. Sí. En la dimensión no es un tema menos. Es cierto que como no fue una ley, como solamente la va a tratar una Cámara, porque no va a ir al Senado de ninguna manera, y como fue muy rápido, un debate que se liquidó en pocas horas por la propia estrategia del oficialismo y las exigencias de la oposición. Muy comentada la estrategia del oficialismo. Fíjate, acá ahora vamos a hablar. Por supuesto. Pero lo cierto es que la dimensión que tiene en términos políticos y económicos es equivalente a lo que fue la votación del año pasado de la ley de bases para entender lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Y ayer lo expresó, la que mejor lo expresó, más claramente expresó toda la estrategia de principio a fin y también expresó la dimensión
dimensión que tiene lo que ayer ocurrió en diputados. No fue ni una diputada libertaria, por supuesto, no fue ningún referente de Unión por la Patria, fue Silvia Los Penato, la diputada Silvia Los Penato, que en su intervención a la hora de votar explicó claramente, no había manera de que esto no se hiciera de esta manera por DNU. Por supuesto que todos los legisladores obviamente hubieran preferido una ley, pero según Los Penato, la estrategia consistió en que en el Senado ese proyecto, dada la preponderancia de Unión por la Patria, ese proyecto, eventual proyecto de ley para aprobar la negociación con el Fondo Monetario, se hubiera demorado tanto como la ley de bases, precisamente, y en una negociación con el Fondo Monetario en la que el mercado te está haciendo tic-tac y en el que hay presiones y en que el rumbo económico es sin duda la clave de la gestión de, por lo menos hasta acá, de este gobierno, decía Silvia Los Penato, bueno, la única manera de aprobar esto es ahora y hacerlo ya. Lamentablemente esto no puede pasar por el Senado, lo que habla de también un estado de la situación política en la Argentina. Escuchemos a dos de los diputados que hablaron después de la sesión, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Oscar Sago, que de repente se convirtió en una suerte de héroe libertario, porque es quien ahora preside la comisión bicameral de trámite legislativo, es la comisión que tiene que evaluar los DNU y que fue la que el día anterior, gracias a su postulación para ocupar el cargo de presidente de esa comisión, logró el dictamen y por supuesto logró que ayer hubiese sesión y que en la sesión se aprobase el DNU. Ese ganó un pico. Tuvimos 6, 7 votos arriba porque fueron 108 y 6 abstenciones, pero si vos ves era mayoría simple, así que tuvimos unos votitos de más. No fue el 129 justo porque en realidad era la votación que no teníamos que tener los 129 justos. Así que bueno, en verdad satisfactoria para todos nosotros. Me parece que una nueva etapa comienza a partir de este mes de marzo, que todavía no terminó, esperando que se mejoren los mercados, que no haya turbulencia, que la calle esté tranquila y que a partir de ahora tengamos una nueva expectativa con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para nosotros me parece que es muy importante. Es decir, estamos acomodándonos, pero todavía no estamos bien. Así que esperar estar bien, y esto creo que es una ayuda enorme para que la Argentina dé un pasito más adelante. El grave problema que tiene este debate es que no hay acuerdo, y no hay acuerdo firmado a nivel de staff. Entonces ese es el elemento central. ¿Por qué esto no se debería haber aprobado? Primero, porque es por decreto de necesidad de urgencia, cuando existe una ley que dice que tiene que ser una ley expresa del Congreso argentino, la 27612 en su artículo 2. Y el segundo motivo, porque no hay acuerdo técnico entre el staff del fondo y el Ministerio de Economía de la Argentina. Entonces están hablando generalidades, como hablaron ayer los funcionarios, como habló ayer Toto Caputo, generando prácticamente una corrida por sus malas decisiones de comunicación. Y todo eso es porque no hay acuerdo. Ahora nadie lo tiene, nadie sabe de qué se trata. Bueno, ahí estaban 12 situaciones. Por un lado escuchábamos a Germán Martínez, los argumentos que había expresado la oposición que votó en contra. No se sabe qué se está votando, porque efectivamente no se conocen los detalles del acuerdo por fondo, porque no están, y de hecho de eso se trató el decreto, aprobar las negociaciones de un acuerdo que se va a cerrar. Eso es lo que se estaba votando. Claramente eso es lo que se estaba votando. Vamos a hablar de eso en un ratito porque hay muchísimas dudas de están o no están los detalles, o sí están y no se quisieron comunicar, porque precisamente eso hubiera complicado muchísimo lo que pasó ayer en el Congreso. Vamos a hablar de eso en unos instantes. Seguimos ahora con lo que deparó ayer la sesión. Sí, de hecho, recién decía Sago, bueno, logramos 129, pero no es que llegaron con lo justo. Y eso es importante aclararlo. El momento de la votación era la mitad más uno de los presentes. Con 122 votos le alcanzaba. Y lograron 129 porque hubo muchos que se abstuvieron. Ahí llamó la atención, por ejemplo, del bloque de Miguel Pichetto, que cuando ayer a la mañana llegó a la Cámara de Diputados dijo: yo voy a votar a favor. Mike? Con Mike. Con Miguel Pichetto, que dijo: yo voy a votar a favor positivamente, y ese voto no estuvo. Bueno, sí, él sí. Lo que pasa es que parte de su bloque se abstuvieron. Él sí. No lo vi en el recuento, me pareció que había votado. Él votó a favor. Pero Mazot, Randazzo. Claro, exactamente. Del grupo que ya venían con un ni. Porque no era no. De todos, porque ya sabían, si faltaban votos iban a aparecer. Claro. Y después hubo
Iba a haber manos para apoyar. Hubo a haber manos. O sea, obviamente que los votos fueron de la Libertad Avanza, de los aliados, por ejemplo, del MID, que son aliados propios. Los radicales con peluca, y sorprendieron, algunos de los radicales de Democracia por Siempre acompañaron, eso llamó mucho la atención. Es que estaba esta contradicción latente, ¿no? En definitiva, el anterior acuerdo con el Fondo Monetario, el que logró el kirchnerismo en cabeza del ex ministro Martín Guzmán, en definitiva se había logrado con los votos de la oposición, porque el kirchnerismo, que era mayoría y que en definitiva, bueno, era o además precisamente oficialismo, votó en contra de su propio gobierno. Con lo cual ahora la contradicción era bastante fuerte, más allá de que esto es un DNU y no es un proyecto de ley, y eso es muy polémico. Eso ponía en una abierta contradicción a muchísimos legisladores. Hablábamos ayer, por ejemplo, del caso López Murphy. Bueno, lo que encontró la manera, exactamente, encontró la manera de resolver ese problema. Una manera bastante triste, hay que decirlo, ¿no? Sí, no por él, sino por la situación en la que se vio. Otros se abstuvieron, como es el caso de, como decías, de Mazot, de Agust Carreño, Sí. de Randazzo. Ahora, vamos a ver, ayer mostrábamos una foto que decíamos que probablemente iba a condicionar votos. Foto de el jefe de gabinete con el ministro de Economía y 3 gobernadores, el de Tucumán, Jaldo, Sáenz de Salta y Jalil de Catamarca. ¿Cuánto cosechó esta foto? Porque es interesante. ¿Cuánto voto valió A ver, eso? vayamos caso por caso. A ver. Catamarca, que ahí son los que directamente fueron advertidos por Cristina Fernández de Kirchner. El que vota es un traidor a la patria. Igual Jalil ya acumula las advertencias de Cristina Fernández. La verdad que desde bases o de antes incluso. Sí, Creo claro. que desde el DNU 70 viene acumulando las advertencias de Cristina sin hacerle mucho caso. No, claro, porque de hecho son los únicos diputados peronistas que responden a gobernadores peronistas que siguen dentro del bloque de Unión por la Patria. Claro, eso. Y que optaron, bueno, como López Murphy, lo que prefirieron es ausentarse, que la ausencia, en el caso de una votación que se resuelve la mitad más uno de los presentes, juega a favor de el que tiene Chance empate de y la mejoría. chance de que desempate el presidente. Claro. Entonces, esas ausencias, que fueron 4, producto de la foto, no le vamos a atribuir una causa-consecuencia, pero casualmente no estuvieron. Los salteños, que forman parte de uno de los bloques vinculados de Innovación Federal, de los que responden a gobernadores no peronistas, no cristinistas, pero no ni radicales ni del PRO, votaron a favor del proyecto, y lo mismo los 3 de Jaldo, los 3 de Tucumán, que a esta altura son muy buenos voceros del mileísmo. Ah, bueno, caramba. Son los que mejor explican el mileísmo. porque decís. les cuesta tanto defender sus votos, que son los que encuentran mejores argumentos para votar lo que va en contra de su partido. Claro. Entonces, la verdad es que a veces los opositores que votan con el gobierno encuentran mejores argumentos que los propios oficialistas. Bueno, y pasa mucho también con el PRO a la hora de defender las políticas del mileísmo. Son bastante más claros y contundentes que los propios mileístas, que son un show aparte. Por supuesto, después de la votación vino el festejo de la Casa Rosada, el propio Javier Milei, que tuiteó una foto, la oficina del presidente difundió un comunicado. Inmediatamente fue el comunicado oficial de la oficina del presidente, celebrando y agradeciendo a los 129 legisladores que los acompañaron. No les llamó héroes esta vez. No hubo héroes. Tampoco exageremos, pero bueno, acá está esta otra foto, ¿no? Y es interesante porque está, por supuesto, con el ministro Caputo y con su hermana, Karina Milei, que más tarde no la pasó bien. Después vamos a estar hablando de eso, porque finalmente avanzó el pedido para que ella vaya a dar explicaciones a la Cámara de Diputados, pero eligió esta foto, Javier Milei, con estos 2 personajes para celebrar la votación en la Cámara de Diputados. Ahora decías vos, Vir... No es casual igual la foto, porque en fotos económicas en general no suele subir a su hermana el presidente. Tal vez tenga que ver con la estrategia legislativa y no con la economía. No está claro con qué, pero me parece que es otra vez... Ojo que mi hermana es mi hermana. Es mi hermana, está detrás de Y el éxito del gobierno es el éxito de mi hermana y no mío solamente. Y decías... muchas veces los aliados u opositores encuentran mejores argumentos para defender al gobierno, y ayer se notó también
¿por qué? Por el estado que tiene la bancada libertaria. Bueno, por eso digo, los libertarios son un show aparte. Y ayer el show lo ofreció Marcela Pagano, la ex conductora de televisión, porque ustedes saben, desde el año pasado, más o menos desde abril del año pasado, viene una pelea directa con Martín Menem por la presidencia de una comisión clave, la Comisión de Juicio Político, que en su momento se eligió a Marcela Pagano como presidenta. Menem no la quiso ahí y a partir de ahí comenzó un ruido que no termina y que en el medio de la jornada se habían difundido unos audios de Menem pidiendo cuál iba a ser el tono que él quería para los discursos de sus diputados. En los audios se difundía la estrategia del oficialismo en el recinto, como si fuera la estrategia de un partido de fútbol, pero más allá de eso, el choque entre Martín Menem y Marcela Pagano es en definitiva también la historia de una fricción de Karina Milei con Marcela Pagano. Y de ahí otra vez la foto, ¿no? Atención, porque ayer la verdad lo de Marcela Pagano fue realmente muy notorio. Te dejo contarlo bien hilado. Porque uno de los audios que trascendió, que de hecho Pagano le dio veracidad, dijo es de Martín Menem y es de hoy, también advertía que la oposición, como había hecho en la sesión de la semana pasada, iba a intentar ratificar en el recinto las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Claro. Entonces lo que pedía era que se impidiese, es decir, que llegado el momento, había que irse. Claro. O trompada, o piquito, o lo que sea, pero había que irse. Bardo. Escuchemos el reproche que le hace en ese momento la diputada Marcela Pagano, que quiere insistir con esta. Es del mismo bloque que el presidente del cuerpo, Martín Menem. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. Tremendo. Durísimo. Durísimo. Porque de hecho, ayer le dijo, bueno, algunas palabritas poco simpáticas desde la bancada Unión por la Patria, pero era básicamente no me corra, pero el fascista. Claro, ese es un capítulo aparte, ¿no? El nivel de diálogo o de la forma de dirigirse entre ellos, los diputados, la verdad, ya llegaron a un nivel de, lo vamos a decir, de el no me boludez, el no me jodas. Perdón, señores, deberían estar dando un ejemplo. Eso ya por un lado. Pero además que tu propio bloque te digan fascista, habla de la fuerza eventualmente. Es muy... es realmente grave lo de Marcela Pagano. Fuerte. Yo quiero saber la supervivencia que va a tener o que debería tener dentro de ese bloque, porque ¿se puede tolerar eso? Y está de hecho, la relación hacia adentro, porque ahora vamos a ver, cuando en ese momento Martín Menem efectivamente la interrumpe, le corta el micrófono, y la novela sigue. Claro, no se transmitió en la transmisión oficial porque empezó a hablar otro diputado, pero Marcela Pagano siguió hablando y siguió hablando de una manera muy particular. Se había llevado un megáfono previendo que le iban a cortar el micrófono y quien la filma, y es la primera filmación que apareció de esto, es su compañera de bancada, Celeste Ponce, la que se sienta al lado de Lilia Lemoine en la primera línea del hemiciclo, que se da vuelta, la filma y le empieza a gritar, si te aplaude el kirchnerismo ya sabemos con quién estás. Este fue el momento de la diputada Pagano con el megáfono. Ahí la tenés. Mostró la verdadera cara. ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio, Martín Menem! ¡Ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta! ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio! ¡La compañera! ¡No me banca! ¡Usted la llama a su compañera!
Yo trabajo para La locura es total. Milei, no para usted. O sea, porque lo que ella quiere marcar es que ella sigue adentro, encolumnada detrás del presidente. De hecho, vota todo. Sí, para después de todo ese show votó a favor de lo que en definitiva sí se trataba la sesión. El que había estado dentro de la Cámara de Diputados en el momento de la sesión de este escándalo es Alan Zurita. Alan, buen día. ¿Cómo se vivió desde ahí? Virginia, muy buena mañana, mucha atención. Desde el comienzo, desde las 10:22, en el momento en que Martín Menem, el presidente de la Cámara, anunció que se había llegado al quórum, desde ese momento hasta las 12 del mediodía, que empezó el debate en sí respecto de este decreto de necesidad y urgencia de acuerdo del FMI y el gobierno, esas 2 horas u hora y media fue de tensión, gritos. Nosotros los periodistas, los camarógrafos, productores, todo lo que estábamos ahí en el Salón de Pasos Perdidos en la Cámara Baja, era 10, 15 minutos escuchar un ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? Era todo el tiempo eso, desde el no me pelotudees, la semana pasada hiciste un papelón, no me jodas. La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moró. Fue el nombre ahora, Cecilia Moró. No. Es verdad. Cecilia Moró dijo, no me pelotudees. Claro, ese es el no copyright. me jodas, le dijo una de las diputadas de Unión por Sí, la Patria. una diputada Martín muy Menem joven. Sí. Cuando le quiso cortar el tiempo. Después, el casi show de Marcela Pagano. Y ahí hubo algo particular. ¿Por qué? Porque en el discurso ya de Marcela, de la diputada, todo el tiempo o cada 50 segundos le decía Martín Menem, señor Martín Menem. Vos sabés que... ¿Cómo? Exacerbando, sí. Sí, yo entiendo que para que cada recorte que se viralizara quedara bien marcado, entiendo que ¿Que le para estaba eso hablando él? repetía tanto el nombre. O por el apellido, decís vos, Alan. O La verdad que no lo sé. O la connotación del apellido, también eso es cierto. No por el apellido, sino por las diferencias que hay dentro de la Libertad Avanza entre Marcela Pagano y Martín Menem por el episodio que bien nombrabas vos, Damián, el año pasado con la titularidad de la comisión. Vanessa Siley era la diputada, ahí me volvió la memoria, que le dijo, cuando en un momento Martín Menem le dice, se está acabando el tiempo, vamos a acordar, en seco le dijo, no me jodas. Y ahí todos quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Esto que estás relatando del y me parece fascinante desde el espanto, ¿no? Por supuesto, porque no es un partido de fútbol lo que estamos viendo, no son goles que se pierden, estamos viendo una sesión de la honorable Cámara de Diputados. La pregunta es, vos me imagino que habrás cubierto mucho de estas situaciones, muchas sesiones, ¿alguna vez viste algo parecido? ¿Está bien que nos espantemos tanto o ya deberíamos naturalizarlo? No. A ver, de las veces que me tocó cubrir por lo menos aquí las sesiones en la Cámara Baja, es la primera vez que, no digo que lo viví con tensión, pero ya era en un momento demasiada la falta de respeto para con él, porque, a ver, les guste o no, es el presidente de la Cámara de Diputados elegido por el Pleno. De hecho, a mí me dio la sensación incluso de que la intención de la oposición no dialoguista, de Unión por la Patria, de la izquierda, todo, era levantar la sesión, que no se discuta acerca de este decreto de necesidad de urgencia. Lo de intentaron, hecho, claro, la diputada Biasi pidió un cuarto intermedio, que no tuvo éxito, menos de 100 votos a favor de esta iniciativa, pero todo el tiempo fue eso, tratar de que no se discutiera, de que no se llegara al debate en sí. ¿Por qué? Porque lo que pretendía la oposición no dialoguista era que haya un debate, por decirlo de alguna manera, más de una oportunidad más de explayarse, de ser más detallista, porque dicen, es una deuda con el fondo del cual no sabemos el monto, no sabemos las condiciones, no conocemos la letra chica, estamos firmando un cheque en blanco, decía la mayoría, con lo cual no querían poco tiempo de exposición, querían expresarse todos. Pero ¿qué pasa? Chocaba esta sesión no solamente con lo que ocurría aquí afuera, sino con el pedido de sesión del diputado Germán Martínez para las 19 horas, en el que se iba a tratar otro proyecto de vital importancia, que era la extensión por 2 años de la moratoria jubilatoria, que finalmente no ocurrió porque no hubo quórum a las 7 de la tarde. Pero fue un momento de mucha tensión, mucha falta de respeto, rispideces e incluso entre, como bien lo decían,
miembros de La Libertad Avanza, y bueno, eso complicó un poco más y extendió un poco más el debate que estaba previsto finalizar a las 4 de la tarde y terminó un poquito más allá de ese horario. Gracias, Alan. Un ratito volvemos con vos para hablar del operativo, de lo que pasó afuera y cómo está a esta hora la plaza del Congreso. Pero vamos a quedarnos con otro momento para que no sea todo sin sabor. A ver, no, igual la pasamos bastante bien dentro de todo. Pochoclo, te da un poco de pena, pero pochoclo al fin. Comprate otro balde de pochoclos porque ayer hubo, vamos a llamarle, una historia trágica con final feliz. Epa, eso porque finalmente lo que fue las trompadas entre Almirón y Oscar Sago, que tuvo el episodio después de la votación tensa para que Sago sea presidente de la comisión bicameral, ayer tuvo final feliz. No fueron todos insultos en la Cámara de Diputados. También hubo un espacio... Estuvo el espíritu de Delía sobrevolando el recinto. Hubo espacio para un piquito. Hubo espacio para el amor. Esto pasaba ya. De lo que ocurrió el otro día, le pido, a fin de que estemos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Sago en este momento, así podemos continuar, que es lo que piden todos. Pero por supuesto que lo voy a hacer, pero usted cree que yo tengo... Hágalo y continúa. Señor presidente. Hágalo y continuamos, diputado. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera. Carajo, que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Vení, Sago, querido. ¡Amigo! Gracias, diputado. Vamos, Argentina. ¿Podemos seguir? Bueno, vení, Sago, ¿qué querés que te dé un pico? Cualquiera ahí. La verdad... fue, si se quiere, lo más gracioso de toda la sesión, pero igual habla del nivel un poquito bajo que estamos manejando en la Cámara. Almirón se perdió la posibilidad de ser el presidente de la comisión bicameral, de seguimiento de los DNU. Claro. Precisamente por esto, porque es una persona que pasa de las trompadas al piquito y que claramente no tenía la densidad suficiente como para presidir una comisión que, entre otras cosas, tiene que defender, por ejemplo, un DNU sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en minutos vamos a estar hablando precisamente del acuerdo con el Fondo Monetario, hasta acá el trámite legislativo, de acá en más la cuenta regresiva para el acuerdo, los detalles, el paso a paso de esa negociación que en definitiva no deja de generar muchísima tensión. En un ratito. Bueno, ahí lo tenemos a Mirta Legrand, que está pasando por un momento, no diríamos mal momento, pero sí por lo menos por una situación incómoda, porque despidieron a Marcelo, su chofer histórico desde hace más de 30 años. Él trabajaba con ella, no solo llevarla y traerla de algún lugar, la llevaba a Mar del Plata también, es decir, viajes largos con horas de charlas y horas de, bueno, Mirta ahí relajada en su auto. Pero, ¿qué pasa? Marcelo lo echaron, pero la reacción de Mirta, te vamos a contar porque estuve hablando con allegados a la conductora, está muy enojada. Dice que, bueno, que está mal por la situación porque a Marcelo lo echaron sin su consentimiento. Nadie le preguntó ni nadie le avisó a la chiqui que uno de los empleados de máxima confianza que tenía iba a ser despedido. Según trascendió, habría sido por un tema económico, él vendría pidiendo un aumento. Esto es según trascendidos porque él no quiere hablar del tema. Dice, yo confío en que todo se va a solucionar y prefiero no hablar para no decir nada que me perjudique, dice Marcelo, pero sería a partir de un pedido económico, un aumento que él venía pidiendo según trascendidos y que la familia de Mirta no le estaría dando. La cuestión es que Mirta está muy enojada porque nuevamente se tomaron decisiones sin que ella dé el visto bueno. Y digo, ¿por qué digo nuevamente? Recordemos, hace un mes y medio Mirta enojada en Mar del Plata diciendo, yo tampoco sé por qué no vuelvo a Mar del Plata. Y le digo poniendo porque, la presión al nieto, claro, sí. Su nieto era el productor del programa y ella insistía con que quería estar en Mar del Plata haciendo aunque sea 1, 2, 3 emisiones desde La Feliz, como lo hacía todos los años. Es un clásico la noche de Mirta desde Mar del Plata. No se ponían de acuerdo. Bueno, bastó que la chiqui lo dijera enojada en público, diciendo malas palabras también, algo que ella no solía hacer y menos adelante de toda esa gente y adelante de cámaras, para que
reaccionaran y le dieran su programa en Mar del Plata. Así que capaz ahora otro nuevo enojo de la chiqui y pueda recuperar a Marcelo, su chofer, que después de 30 años llevándola a todos lados debe saber más de Mirta que la misma Mirta. No, claro, ni hablar. También, no. bueno, llevó a los nietos, a los bisnietos de Mirta Legrand alguna vez. Andás a ver toda la gente que la se subió, familia todo lo que debe conocer Marcelo de esa familia. Pero ¿tenemos idea de la edad de Marcelo? Porque si hace 30 sabe, años que está Marcelo con no Mirta. quiere hablar, sí, a veces se dice, no, será por la jubilación. Bueno, lo que se dice más certeramente es esto de que él habría pedido un aumento. Él no estaría conforme con la decisión que se tomó y sobre todo Mirta tampoco. A los 98 años que le cambien una de sus personas de máxima confianza no está bueno y por eso el enojo de la chiqui. Llegó el otoño, hoy jueves 20 de marzo. A las 6:01 entramos en esta estación del año. El equinoccio se está dando desde ese entonces y todo el hemisferio sur ingresa en lo que va a ser su temporada de otoño. ¿Qué es lo que pasa en los equinoccios de otoño y primavera? Justo y aproximadamente a la mitad del eje de la Tierra se produce la iluminación del Sol, de manera tal que la misma cantidad de horas es de día que es de noche para la parte de latitudes medias. 20 de marzo ocurre hoy a las 9:01, tiempo universal coordinado, lo que significa las 6:01. Claramente, condiciones de otoño que hoy en la ciudad de Buenos Aires no vamos a ver porque esperamos una máxima de 33 grados. Repasamos lo que pasa en nuestro país durante el otoño. Estos próximos 3 meses, la temperatura media, y de acuerdo a la estadística 1991-2020, nos deja una zona bien fría en el centro de la provincia de Buenos Aires que está asociada a los primeros ingresos de aire frío de lo que va a ser este invierno y al corrimiento de las masas de aire más calurosas hacia el norte porque los sistemas de alta presión que las traen habitualmente en el verano se debilitan y se mueven un poco más al norte. Miremos cómo bajan las temperaturas escalonadamente en los próximos meses en la Patagonia. Valores medios de temperatura en la ciudad de Buenos Aires para el otoño, para los 3 meses, en torno a los 20 grados. Vamos a ver qué pasa con el comportamiento de la lluvia en los próximos 3 meses. Meses llovedores en el norte del litoral. Por estadísticas, las lluvias superan los 400 a 600 milímetros en el extremo norte del país y en la provincia de Corrientes cuando totalizamos los próximos 3 meses, el otoño. Comienzan a disminuir de a poco en la suma trimestral hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y son escasas, de menos de 50 milímetros en el centro y norte patagónico, también lo mismo que en la provincia de Santa Cruz. Nos esperan anomalías significativas de acuerdo a las últimas tendencias climáticas, sí un poquito más de temperatura respecto a la media y respecto al mapa que veíamos anteriormente, pero sin mayores sobresaltos. Mientras tanto, hoy Buenos Aires tiene 33 grados de temperatura máxima y del otoño por ahora ni hablar, parece que va a llegar el próximo fin de semana si hablamos del tiempo. Y obras que tenemos en la ciudad, lo que tenés que saber antes de salir de casa, porque en este caso sobre la calle Viamonte entre Reconquista y Alem está totalmente cerrada Viamonte. Además, continúan los trabajos de mejora en el acceso hacia Avenida Lugones desde el Puente La Bruna. Allí está totalmente cortado el tránsito, por lo menos hasta fin de año. Hay un desvío a la altura de Avenida Udaondo, pero a tenerlo presente para todos aquellos que tengan que desplazarse por la zona de Núñez. Y la buena noticia es que a fin de mes van a rehabilitar la circulación en el puente de Ciudad de La Paz, así que por supuesto vamos a seguir de cerca este tema. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que quedó de la marcha del día de ayer. Decíamos más temprano, no vimos las escenas de violencia del miércoles pasado, de ninguna manera. Lo que también es cierto, había mucha más gente, por más que la ministra de Seguridad dijo que la de la semana pasada era más multitudinaria, lo cierto es que no se habían movilizado tantas agrupaciones y lo que se vio ayer, que no se vio el miércoles pasado, fueron las agrupaciones organizadas. O sea, en la posición de estar frente al Congreso, cada uno en su sector, porque la semana pasada, antes de que se congregaran,
ya una vez que bajaron de la vereda a la calle, la policía empezó a actuar y nunca llegó a, digamos, a construirse una protesta como la que estamos acostumbrados a ver. Y el hecho además de que hubiera organizaciones bien identificadas, incluso con banderas, en alguna medida garantizaba también que las dosis de violencia o eventual violencia, bueno, fueran muchísimo menores, que los incidentes eventualmente fueran tal vez más repartidos, porque bueno, al estar identificados es un costo político y es un costo ante la imagen de la sociedad generar cualquier tipo de incidentes. Así que en definitiva, esas banderas que iban a protestar le garantizaban al gobierno cierto control también, no solo por la policía. El jueves pasado, a esta misma hora, la noticia también era cómo había quedado la zona del Congreso. Claro. Digamos, en medio de los destrozos, la violencia. En el lugar sigue trabajando Alan. Alan, contanos, ¿cómo está a esta hora la plaza? Bueno, Damián, es como lo dicen ustedes, la diferencia es notable respecto de lo que vivíamos el jueves pasado. No sé si recuerdan, cascotes en la calle también, restos de piedras, restos de madera. Era, no digo un caos, pero una plaza bastante desmejorada producto de los incidentes que habían ocurrido el miércoles pasado. Hoy el escenario es completamente distinto. Lo único que estamos viendo de actividad en este momento respecto de limpieza o de algún tipo de arreglo es lo que estamos viendo en pantalla. Es una pintada que está de frente a lo que es el vallado, ¿sí? Que está en paralelo a la avenida Entre Ríos. Esa pintada dice por Norma Pla, ¿sí? La jubilada, la histórica mujer que en la década de los 90 se hizo conocida por las protestas de los jubilados en esos tiempos. Después de esto, tenemos que decir que nos encontramos con una plaza normal. Ya de hecho las autoridades del gobierno de la ciudad habían notificado que ya anoche se había puesto en condiciones y se habían levantado los restos de piedra, escombro y botella que eran, por supuesto, absolutamente menor la cantidad respecto de la semana pasada. Ayer se vivió un clima, no digo tenso, pero por momentos algo complicado en este punto que estamos viendo, que es el cruce de la avenida Entre Ríos con la avenida Rivadavia, y en otro punto también fue Bartolomé Mitre y Callao. Cerca de las 7 de la tarde allí fue que se complicó realmente en este punto porque volaron cascotes, botellas de vidrio, se acercó el carro hidrante de la Policía Federal, también el sector motorizado de la Policía Federal. Fue el momento, Alan, en que algunos manifestantes pateaban las vallas y trataban de derribarlas, fue ese momento. Y de hecho creo que por algún momento incluso hasta lo consiguieron. De hecho, exactamente, en 2 ocasiones lograron derribar las vallas, pero en una de ellas fue reinstalada por los mismos violentos que estaban en ese momento. Es decir, no hubo necesidad de que la policía se acercara para volver a instalar la valla. Creo, intuyo, conjeturo, que tenía que ver con el temor de que la motorizada avanzara junto con el carro hidrante, que es lo que tampoco querían. Sí, se veían ya las motos preparadas. La imagen de la Sí. policía esperando eventualmente si se derribaba la valla y avanzaban, era realmente preocupante porque uno se imaginaba una batalla campal si eso pasaba. Ahí me parece que ninguna de las dos partes quiso más literalmente goma. Sí, de hecho lo que se notó, porque ahí estamos viendo que las agrupaciones estaban en la calle, pero el que había cortado la calle era el propio operativo de seguridad. Claro. Entonces, ahí fue un notable cambio de estrategia del propio gobierno, porque el miércoles pasado el operativo no había cortado la calle, lo que se había intentado era liberarla. Entonces, el huevo y la gallina, lo cierto es que en algún momento cuando bajaron, las escenas que, digamos, que vimos después, con los gases, etcétera, etcétera, comenzaron cuando el gobierno, digamos, del operativo, el Ministerio de Seguridad, tomó la decisión de liberar la calle. Ayer la calle había sido cortada, entonces no se vio esa escena. Desde el minuto 1 se permitió que las agrupaciones llegasen hasta la propia calle y que también es cierto, eran un montón. Cuando hay tanta gente... Es imposible aplicar el protocolo. Hay algo también más de esencia, si se quiere, desde los planteos iniciales de cada una de las marchas. La marcha de la semana pasada estaba planteada desde el momento que se empezó a convocar a barras, que se estimuló y se exacerbó mucho la convocatoria por redes sociales, que tenía ya el tono, una convocatoria más violenta, tenía desde ese gen, tenía ya un planteo
violento. Y tenías del otro lado la reacción del gobierno, que también era un poco bastante, que también era una demostración de fuerza, de querer uno que quería ir a protestar violentamente y el otro que quería capitalizar esa protesta violenta y eventualmente reprimir como reprimió. Estaba esa intención, si se quiere, de choque, de las dos partes. Acá me parece que esa intención inicial de choque no estuvo de ninguna de las dos partes. Al vallar y dividir la fuerza de seguridad de los manifestantes, pero tampoco se vio un ánimo en los manifestantes desde que llegaron. De hecho, los momentos más tensos se vivieron ya con la desconcentración de la marcha. Y eran un grupo minúsculo y se notaba, que eran a todas luces outsiders de todo. Porque en un momento había corridas entre ellos y denunciaban que había uno que estaba robando. Entonces se notaba que ya era otro público, no eran organizaciones políticas, sindicales, sociales, que estaban todavía protestando frente al Congreso. Alan, además de los que están limpiando ese graffiti, ¿hay otros trabajos que se estén haciendo en la plaza? Por lo menos lo que tenemos aquí a simple vista, no. Son solamente ellos que vinieron hace aproximadamente media hora, ya con la manguera lista, para remover ese resto de graffiti que está en el suelo, pero no, desde que llegamos no vimos mucho más. Insisto, ya el gobierno de la ciudad había notificado que anoche mismo se había levantado los restos de algunas piedras o escombros de lo que yo denomino la resaca de lo que son este tipo de protestas. Son estos grupos minúsculos de 20, 30 personas que bajo sustancias se quedan acá golpeando, gritando, diciendo barbaridades, que tienen ganas, si se me permite la expresión, de pudrirla. Con lo cual, bueno, es solamente eso. Por ello estamos viendo aquí entre comillas, operativo que se está llevando a cabo para tratar de remover ese grafiti que está aquí en plena vereda de la Plaza del Congreso. Es una buena definición a la de la resaca y las sustancias. Qué elegante, ¿no? Para decir que, bueno, que se están dando vuelta. Anoche la ministra de Seguridad dijo que el operativo había sido un éxito, que el gobierno tiene el control de la calle. Me parece que este mensaje es el que quería dar, no solamente como definición, sino como demostración, ¿no? El gobierno tiene el control de la calle, precisamente para demostrar esto, que el que las hace las paga, que es otro de los discursos del gobierno, el que las hace en una manifestación la va a pagar, así que la advertencia, y también la ministra hacía referencia a esta advertencia, la gente le dio miedo y no fue, por esta idea de que si hay hechos de violencia se va a reprimir, que era esta advertencia que estaba en las estaciones de tren. Es la interpretación de la ministra, obviamente. Exactamente, incomprobable. Acá lo que tenemos es otra de las grandes imágenes que deparó la jornada de ayer. La vicepresidenta Victoria Villarroel en determinado momento salió a saludar a las fuerzas de seguridad tras haber dicho la semana pasada, bueno, haber sido un poco... no sé cómo definirlo, un poco tibia con respecto a la defensa precisamente del accionar de la policía o de las fuerzas de seguridad en la calle. Los violentos que había dicho son las reglas de la democracia, el juego de la democracia. Algo muy contrastante con su línea histórica. Exactamente. ¿No? Fue agradecer, eso era en la esquina de Rivadavia y Combate de los Pozos, precisamente detrás del Palacio, en donde se parapetan y van y alimentan y están los baños químicos para que las fuerzas de seguridad en esos operativos puedan descansar y estar, digamos, a la espera. Una imagen que debe haber irritado a la ministra de Seguridad, Patricia. Sí, que sin lugar a dudas. La pulseada viene entre ellas, ¿no? Bueno, históricamente, desde que se decidió que el Ministerio de Seguridad iba a ser para Patricia Bullrich y no iba a quedar bajo la influencia de Victoria Villarroel. Que era lo que tanto se había dicho inicialmente, que seguridad y defensa que ella lo contó abiertamente. Sí. Y el propio Milei también lo contó en su momento. Así que otra postal política, si se quiere, que dejó la marcha de ayer, le fue a agradecer en el día donde precisamente los que estaban ahí no habían tenido que intervenir, ¿no? Bueno, tampoco se iba a meter en medio del operativo. Me imagino que no. En un ratito vamos a hablar de Victoria Villarroel, porque más allá de esta escena, ayer también le generó una sonrisa a la Casa Rosada porque logró... Te doy y te quito. Te doy y te quito. Sí. Le permitió ganar tiempo con la definición de las postulaciones de El Hijo y García Marsilla. Les dio un poquito de tiempo, pero bueno, para seguir vamos a hacer negociando. un rato.
Y vamos a hablar de la salud de Alfredo Casero, que continúa internado. Te habíamos contado que el lunes por la madrugada fue intervenido quirúrgicamente, fue operado de la cadera y salió el primer parte médico del actor, proveniente de la clínica San Camilo, donde informan que Alfredo Casero se encuentra cursando el tercer día del posoperatorio de la cirugía programada en reemplazo total de la cadera por artrosis, y que también está con una evolución acorde al tiempo de cirugía, se encuentra estable, de buen ánimo y en rehabilitación kinesiológica. Eso es lo que explica el primer parte médico de Alfredo Casero, luego de horas de incertidumbre, porque se había hablado de una complicación en esta cirugía. A partir de todos los dichos, sus hijos Guillermina, Nazareno y Minerva compartieron un comunicado en el que explicaron que su papá se tenía que operar ya hacía un tiempo, había decidido postergar la operación para poder terminar con todas las funciones que estaban previstas del regreso de Cha 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 al teatro. Finalmente se terminó operando el lunes y que debido al dolor los analgésicos los médicos decidieron dejar los analgésicos y que esa noche durmiera sedado para evitar que sufriera molestias, pero que el martes ya se había podido despertar y que incluso ya se estaba levantando de su cama y había empezado como a intentar caminar para empezar con la recuperación y la kinesiología muy de a poquito, pero ya sus hijos transmitieron tranquilidad. Bueno, buena noticia. Buena noticia, es un postoperatorio largo el de la cadera, pero bueno, con ánimo, así que... Que pase el dolor rápido. Sí, que vuelva a Cha Cha Cha. Vamos a la pausa. 3 minutos de la mañana argentina. En este jueves agradable. Me gusta porque cuando está Alan en la calle. De manga corta. Sí, con remera rosa. Con un solcito, qué sé yo. Y remera rosa, de veranito. A mí me da alegría. Si empezó el otoño, que no se note. No empezó el otoño. Si empezó el otoño, que no se note. Es mentira. Es mentira. Nos engañaron. Pero no sé, vamos a escuchar a Lucas un rato. Pero en un rato nos ¿a lo va vos a qué contar. dijo en el jardín de infantes? Tantas cosas. ¿Pero cuándo empezaba el otoño? El 21 de marzo. No, 21. 21. El 21 de marzo, bueno, a mí me dijeron otra. Sí, me dijeron algo diferente. ¿Vamos a hacer los títulos? Sí, me confundo con los signos del horóscopo. Hagamos los títulos, por favor. Paso a paso, la Cámara de Diputados aprobó el DNU presidencial que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y dejó libre el camino para comenzar a cumplir con los detalles técnicos. Con el aval parlamentario, el gobierno ahora puede avanzar en la firma del memorándum de entendimiento, que es el próximo paso para que el directorio del FMI apruebe un nuevo desembolso. La votación del Congreso no es vinculante, pero era una instancia necesaria a nivel local, ya que todos los programas de endeudamiento están condicionados por la Ley de Fortalecimiento de la Deuda Pública. Sin incidentes, luego del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, la marcha de los jubilados, que contó con el apoyo de varias organizaciones sociales, terminó en paz. Hubo algunas escaramuzas aisladas y, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, se produjeron 25 detenciones de personas que tenían pedidos de captura. La ministra Bullrich aseguró que el operativo fue un éxito y que el gobierno nacional tiene el control de la calle. Fuera de calendario, el equinoccio de marzo marcó el inicio del otoño a las 6:01 de este jueves. Se trata de un fenómeno astronómico en el que el Sol se posiciona exactamente sobre el ecuador y provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo. El otoño, que según el calendario comienza mañana, llega a Buenos Aires con una máxima de 33 grados, sin lluvias a la vista, al menos hasta el domingo. Un lesionado más, Iván Lautaro Martínez, quedó descartado para los partidos de la selección ante Brasil y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Se suma a la lista que encabeza Lionel Messi y Paulo Dybala. Scaloni arma el equipo con un clásico 4-4-2 en el que McAllister sería el encargado de generar juego. Falta definir quién será el acompañante de Julián Álvarez en el ataque. El puesto se lo disputan Nicolás Gonzalo, Giuliano Simeone o Ángel Correa.
en bikini bailando, tomando con amigas para olvidarte de mí. Y comienza a subir con fuerza la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos casi en 23 grados en buena parte del área metropolitana. El cielo está completamente despejado y los vientos del norte que comienzan a soplar ya desde hace una hora. Todavía despacito, a 5 kilómetros por hora. Incrementarán su velocidad y sostendrán la dirección a la tarde. Y eso, junto con tanta radiación en el día de hoy, nos lleva a los termómetros a 33 grados durante la tarde. Miren la noche con 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado. Será una noche muy linda para aquellos que tengan la oportunidad de dar una vuelta por parques y paseos después de las 6 o 7 de la tarde. Vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad en los próximos días. Te recuerdo que mañana y el sábado comenzaremos el fin de largo con buen tiempo y temperaturas entre 23 y 32 grados. Bajan un poquito en el inicio del fin de semana largo y hay malas noticias para el domingo. Probabilidad de lluvias y tormentas no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en gran parte del centro y sur bonaerense. Miren ese cielo que comienza a tener relámpagos en relación con el pronóstico de este próximo domingo en la capital. ¿Planes para el fin de semana largo? Atención, precaución y mucha lectura a los alertas meteorológicos porque ya están emitidos en buena parte del territorio bonaerense. Vamos a abrir la ventana a la ciudad y vemos cómo está a esta hora. La temperatura casi 23 grados y la máxima para hoy 10 grados más, 33. Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo. Y aunque tú no llegaste, sí pienso salir. Una mañana complicadísima en cuanto al tránsito. Vamos a ver el momento del choque ocurrido esta madrugada cerca de las 3:30 de la mañana. Vean ustedes en la esquina de Avenida Juan de Garay y Chiclana, un fuertísimo impacto entre un camión con volquete y un auto. Se da justamente un choque literalmente frontal, porque se trata de una diagonal allí, una zona bastante compleja para circular del barrio de San Cristóbal, como es Avenida Garay, Chiclana, y además estamos hablando de un horario de madrugada donde los conductores se confían, aumentan la velocidad y luego tenemos que reportar siniestros de estas características. En este caso puntual, el conductor del auto, un hombre de 64 años, que además el agravante es que no utilizaba el cinturón de seguridad, por eso vemos las marcas y cómo quedó el parabrisas, totalmente destrozada la parte delantera, y además el camión que cruza el semáforo en rojo, de hecho ya se le abrió una causa a este conductor, un joven de 29 años, por lesiones. Todavía se mantiene el operativo a cargo de la policía de la ciudad. Tenemos reducción de carriles allí, insisto, en el cruce de Garay y Chiclana. Por otro lado, nos quedamos en Avenida Juan de Garay, en este caso a la altura de la calle Castro, un choque entre dos vehículos que dejó como saldo 2 personas heridas. Y lo que vemos en imagen da cuenta de un choque y vuelco en la zona de Pompeya, puntualmente en la calle Erescano y Santa Catalina. Chocaron 2 autos, uno de ellos que termina volcando. De hecho, tuvieron que intervenir los bomberos para rescatar a los ocupantes de ambos vehículos, que fueron asistidos por los médicos del SAME en el lugar. De hecho, uno de ellos pertenece a la policía de la ciudad. Una mujer, en este caso, que resultó con las lesiones mayores y fue derivada al Hospital Pena. Esto está sucediendo a esta hora de la mañana en la calle Erescano y Santa Catalina. Y ya llevamos en lo que va de la mañana, Roger, te cuento que aumenta la cifra, 9
siniestros viales. Atención, los últimos que muy amablemente me envía todos los días el doctor Cohen, en la calle La Fuente y Tandil. Chocaron 2 autos, también en avenida Directorio y Rivera Indarte, allí un motociclista que fue atropellado, así que una mañana caótica en cuanto al tránsito. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, lo que tenés que saber antes de salir de casa. Línea Roca, ramal a La Plata y Bosques, todavía con algunas demoras. El Mitre a esta hora está con normalidad. Lo que sucede es que están realizando trabajos en zona de vías y esto afecta principalmente los primeros servicios de la madrugada y los últimos en horario nocturno, así que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. En cuanto a los subtes, atención usuarios de la línea D Catedral Congreso de Tucumán, está funcionando con algunas demoras, así que a salir con tiempo de casa y si tenés que volar, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Muchas gracias, Laurita. Y volar, eso yo me estoy preguntando, ¿cuándo va a volar Caputo a Estados Unidos? Porque ahora la pregunta es, después de la aprobación de ayer, claro, lo que vamos a esperar son novedades de Caputo, me imagino. Sin duda, lo que pasó adentro del Congreso, lo que pasó afuera del Congreso y de lo que se trata todo, en definitiva, y es del acuerdo que todavía no se conoce y que ya entró en la cuenta regresiva. No está tan claro si va a hacer falta o no, se está trascendiendo que sí va a ocurrir, pero los cambios de agenda son bastante habituales. En cualquier caso, hay que cerrar esa negociación con el Fondo Monetario, que debería plasmarse en principio en un memorándum, así se lo conoce, en el memo o en una carta de intención. Básicamente es el texto del acuerdo en el que se sabe las metas, los compromisos que asume el gobierno y se conoce también en definitiva la asistencia financiera que se va a recibir, que es la madre de todas las batallas, si se quiere, o la fuente de toda incertidumbre. Porque el gobierno dice desconocer el monto que el FMI le va a otorgar a la Argentina. Completamente incomprobable. Eso puede significar entonces que la negociación está lejos de estar cerrada, lo cual genera mucha inquietud en el mercado porque se generó una expectativa de que el acuerdo es inminente y si el gobierno todavía no sabe cuánto le va a dar el FMI, quiere decir que tan inminente no es. Pero también hay otra lectura que también inquieta al mercado y es que en definitiva el gobierno sí sabe el monto, no lo quiso decir en medio de la negociación política en el Congreso y que ese monto probablemente sea mayor a lo que se estaba calculando. Si ese monto es mayor a lo que se estaba calculando, la implicancia es que el Fondo Monetario está pidiendo medidas de fondo más rápido y más agresivas y por eso concede más fondos para que la Argentina pueda afrontar esas medidas y ahí ya estamos hablando de, en definitiva, qué pasa con el cepo, si se levanta el cepo y cuál va a ser el régimen con el dólar cambiario. A partir de ahí es que vemos la tensión con el dólar, inversores, operadores cubriéndose, así se dice en definitiva, un efecto cobertura que hace que crezca la demanda sobre el dólar y lo veamos en 1.300 pesos como llegó ayer, después reculó un poquito, pero está cotizando en esa zona que es un valor alto. Después de que se conozca ese entendimiento, ese memo, que es un acuerdo técnico, es decir, entre el equipo económico, entre el gobierno y el staff técnico del FMI, lo que ocurre es una reunión de directorio del FMI donde se termina de aprobar y a partir de ahí se hacen los desembolsos. En esa reunión de directorio, en definitiva, están sentados los representantes de todos los países que aportan principalmente al Fondo Monetario, que son los que mayor poder de voto tienen. Estados Unidos domina completamente ese directorio. No hay acuerdo que se apruebe sin Estados Unidos. Hay acuerdos que se aprueban a pesar de que otros países como Europa, Japón no acompañan. En este caso se descuenta que, dado el superávit fiscal y dado el cambio de rumbo, dado las políticas de este gobierno, todos los países van a estar acompañando este acuerdo con el Fondo Monetario. La variable a seguir, en definitiva, es la fecha. ¿En qué fecha va a llegar el acuerdo al Fondo Monetario? Hasta ahora hay una fecha para el 26 de abril. No está la Argentina en el temario, pero está clarísimo que una vez que haya acuerdo técnico se puede convocar una reunión de directorio y se puede incluir en el temario a la Argentina y eso puede ocurrir en cualquier momento en este próximo mes.
Y a la medianoche cerró el plazo para inscribir las alianzas, los frentes electorales en la Ciudad de Buenos Aires que van a competir el próximo 18 de mayo para elegir las 30 bancas que se renuevan de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora lo que hay que aclarar es que mucho de lo que se inscribió se puede borrar, porque las negociaciones siguen en los 10 días que quedan hasta que se formalicen las listas de candidatos. Pero vamos a repasar ahora lo que se anotó anoche para competir en las próximas elecciones y que de hecho son los que tienen grandes chances, por supuesto, de llegar al 18 de mayo. Vamos a arrancar por el peronismo, que escribió Es Ahora Buenos Aires. Son los que primero se anotaron, que van a llevar de candidato a Leandro Santoro, ya se sabe, lo van a inscribir dentro de 10 días, y es el espacio político que más bancas renueva. Renueva 8 bancas, el peronismo, que logró prácticamente la unidad. Se quedó afuera por ahora el movimiento Evita, de Abal Medina, que por ahora está por fuera con un espacio que se llama Somos Libres. Vamos a avanzar con el resto de las alianzas que se escribieron anoche. Buenos Aires Primero es el espacio que lidera el PRO de Jorge Macri, que renueva 3 bancas. Ahora vamos a explicar por qué tampoco 3 bancas. Y que logró un acuerdo con el Partido Demócrata, unir el MID de Oscar Sago. El MID había sido parte de la alianza histórica con el PRO, vuelve al espacio porque no tuvo acuerdo con la Libertad Avanza. Y después Ciudades en Acción, entre otros partidos que forman parte de este espacio Buenos Aires Primero. Es cierto que, el PRO hoy forma parte de una bancada que se llama Vamos Juntos, que renueva en total 6 diputados. Estamos hablando no de la elección de hace un año, sino de hace 3 años es la que se está renovando ahora, ¿no? Renueva 6 bancas, pero 3 son 2 de la coalición cívica, que se rompió el bloque, y una de un diputado de la ciudad que responde a Horacio Rodríguez Larreta, Emanuel Ferrario. Por eso estamos poniendo solamente 3 bancas. Pero lo que estamos hablando es ya que el oficialismo de la ciudad, más allá del resultado que obtenga, va a tener la bancada más chica en la historia del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor, porque el dato también de esta elección es la dispersión, la cantidad de alianzas que se inscribieron, que son más de 10. Si uno se pone a pensar, las elecciones generales del año 2023 para las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires hubo solamente 5 listas. Claro, al desaparecer las PASO, también desaparece el filtro de la cantidad de agrupaciones que pasan a las generales. Así que ahora en la boleta única de papel vamos a tener un montón de agrupaciones. Avancemos al siguiente espacio. La Libertad Avanza tiene que renovar 6 bancas. Uno dice, ¿tantas? Porque estamos hablando de la elección de 2021. Bueno, lo que pasa es que hay que sumar a los 3 del PRO que rompieron con el PRO y que se fueron a la bancada, los que responden a Patricia Bullrich de la Libertad Avanza, que todos se les termina el mandato. En este caso, la Libertad Avanza va solo y por primera vez con partido propio. Están estrenando el experimento electoral de Karina Milei por primera vez en soledad. Decíamos, no llegaron a un acuerdo ni siquiera con sus aliados del primer día, como son los de el MID de Oscar Sago, que van en alianza con el PRO. Avancemos. Evolución es el espacio que eran aliados en Juntos por el Cambio del PRO y que se van solos. Tiene la UCR, liderado por Martín Lustó, el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista. La UCR tiene que renovar 3 bancas, una del Partido Socialista. Este espacio tiene que renovar en total 4 bancas. Y acá hay un problema porque una de las autoridades de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, es un funcionario importante del gobierno de la ciudad. Hay muchas preguntas, van a pasar. ¿Qué pasa con los radicales que están dentro del gobierno de la ciudad en este momento? Preguntas que se irán respondiendo con el paso del tiempo, porque también puede ocurrir que el radicalismo se termine partiendo y vuelva a lo que en su momento había radicales pro y radicales no pro. Cosas que ocurrirán a lo largo de este año probablemente. Avancemos con el resto de las listas que se fueron inscribiendo. Volvamos a Buenos Aires. Este es el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que decimos renueva 2 bancas. ¿Cómo renueva 2 bancas si hay un espacio nuevo? Bueno, porque resulta que se alió con Confianza Pública, el espacio que lidera Graciela Ocaña, que tiene 2 bancas, la propia y otra que tiene que renovar, y además decíamos, la banca que pertenece a Emanuel Ferrario, que hoy está dentro de la bancada de Vamos Juntos, que está el PRO y la coalición cívica, pero que ya anunció el propio jefe de gobierno porteño que va a formar parte de su equipo de campaña, probablemente también como candidato a tercer legislador. Avancemos con la siguiente placa. La coalición cívica ARI, que formaba parte de Juntos por el Cambio, que hoy integra la bancada
con el PRO, que se llama Vamos Juntos, renueva 2 bancas. Ya se anunció que van a ir por fuera, su propio partido, vuelven con su boleta propia, apostando a renovar alguna de estas bancas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fito, el Frente de los Trabajadores Unidad, va con todos los partidos que forman parte de este espacio y renueva la alianza amplia de partidos de izquierda que se presentó hace 2 años, el PO, el MST, el PTS y también Izquierda Socialista, que renueva 2 bancas. Y ahora hay que prestar atención. El Frente de Izquierda se veía beneficiado por el sistema Compaso, porque muchas agrupaciones de izquierda que no entraban a la elección general y que no llegaban a pasar la línea de corte, después esos votos por lo general se trasladaban casi en su totalidad a este espacio. Con la dispersión que hay, que también hay otras agrupaciones de izquierda, puede ser que no les alcance para las 2 bancas, porque son por los que quedan último en la selección. Entonces, cuando el número es tan finito, termina beneficiando la dispersión al que más bancas obtiene, al que sale primero. Así funciona el sistema de reparto DONT de las bancadas en la Ciudad de Buenos Aires. Avancemos. Otro de los espacios es Unión Porteña Libertaria, es el espacio de Yamil Santoro, que renueva una banca, su banca, se inscribió, hay que ver si después llega, que entre ellos es el espacio que desde su bancado hoy, que es Republicanos Unidos, hay que ver si finalmente llega. Son estos espacios que pueden bajarse para negociar en el periodo de el armado de las listas. Avancemos entonces con los espacios que quedan. Otros espacios que ya se anotaron, que no renuevan bancas, que son Principios y Valores, el espacio del ex secretario de Comercio de la Nación, Autodeterminación y Libertad, y el Frente Patriota Federal de Biondini. Otros espacios que se inscribieron, en total son más de 12 los que se están inscribiendo, de los que hay todavía a esta hora registro. Cerca del mediodía se va a conocer la letra final. Y finalmente hay un espacio que son los 2 de la ex Libertad Avanza, Ramiro Marra y Jorge Reta, que no se presentaron. O sea, no inscribieron hasta ahora. La decisión que tomó Marra por ahora es esperar o a ver en la lista, que pueden entrar en alguna otra lista, o esperar a las elecciones de octubre. Así que tenemos, de los 30 que renuevan, hay al menos 2 que no se están inscribiendo como espacio propio para competir en las elecciones. Seguramente cerca del mediodía o mañana ya va a estar la lista definitiva, porque hay muchos que se anotan y tienen errores y se las rebotan. Y eso sí, se abrió entonces a la medianoche el periodo de 10 días, tal vez el que más tensiones genera para el cierre de quiénes son los candidatos para las próximas elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahora vamos a hablar de 2 princesas. Primero vamos a hablar de Mi Tocaya, porque hoy estrena Blancanieves, la película hecha con live action. Blancanieves es la primera película animada de Disney, estrenó en el 37 y ahora Disney redobla la apuesta y la va a hacer con humanos. Las protagonistas van a ser Rachel Zegler y Gal Gadot, pero la polémica, aunque parece que ya es un éxito asegurado, porque Blancanieves es una historia conocida por todos, la polémica no tardó en llegar y en el medio de su estreno, por supuesto, se reaviva. Esta película, bueno, primero tardó bastante en hacerse porque se iba a hacer en el 2020, estuvo, bueno, lo que ya sabemos, la pandemia por el coronavirus, las restricciones. Después, en el 2022, estuvieron las protestas en Hollywood y las huelgas, con lo cual se demoró bastante la realización de Blancanieves. Y después llegaron las polémicas una vez que se empezó a hacer. Una de las más criticadas primero en redes fue Rachel Zegler, porque decían muchos usuarios en las redes, muchos haters, que cómo ella iba a ser de Blancanieves siendo que era morena. Bueno, ella respondió bastante ofuscada, dijo, sí, voy a ser Blancanieves, pero la voy a hacer como soy, no me voy a blanquear la piel, sabes cómo es. ¿Vos cómo la ves? Ahí está, esa fue una de las primeras polémicas. Después también ella habló de la historia en reiteradas oportunidades y no la vio como el clásico cuento de hadas todo lindo. La criticó bastante, dijo que era un poco anticuada la historia, la misma que estaba haciendo, y que el príncipe a esta Blancanieves no la iba a salvar, que ella iba a salir de todo eso. Bueno,
Bueno, también tiene que ver con el cambio de época. Empoderarse un poco, Claro, y ver claro. qué pasa. Las mujeres ya no lloran facturas, tampoco esperan príncipes. Está buenísimo. No hagas Blancanieves entonces, haces otra película. Podrían hacer una nueva princesa. Bueno, un poco. Blancanieves es así, Cenicienta son así. Digamos, nos quemaron la cabeza con eso, sí, qué mal, sí, Claro, pero es lo que hay. Es el homenaje Elsa. al machirulismo que va a hacer. Bueno, Elsa, un poco es el otra caso de película. la princesa Elsa con Frozen, que pudo salir de todo eso y mostrar que era la princesa de ella por sí misma. Bueno, esa era una de las polémicas. Habrá que ver cómo es la historia, si esta princesa es empoderada o espera al príncipe, como la clásica historia. Otra polémica estuvo en los compañeros de Blancanieves. Los 7 enanitos están hechos con computadora. Y acá también se lo criticó al director y a la productora porque decían, como ustedes quieren ser inclusivos, hacer una Blancanieves que no es blanca, etcétera. Pero después a la hora de hacer a los enanitos, en vez de llamar a 7 actores, los hacen con computadora. Es bastante contradictorio el mensaje. Ese por un lado. Me excede. Y por otro lado, la pelea entre las protagonistas, porque Rachel Zegler y Gal Gadot están peleadas. Se habla de que no se llevarían bien. Bueno, primero una es pro-Palestina, otra pro-Israel. Eso les trajo bastantes conflictos, pensar diferente. Sí. ¿Quién guionó las polémicas? Pensá que todo esto se empezó a gestar en el 2019 y el mundo cambió desde el 2019 hasta ahora. Bueno, aún así, la semana pasada estuvieron juntas en la Van Premier que se realizó en Estados Unidos, posando ahí para las fotos como si nada pasara, aunque parece que la polémica y las diferencias entre ellas están dentro y fuera de la pantalla. Como la Cámara de Diputados. Sí, absolutamente. Como A veces Sago, se pone ¿viste? más interesante. Bueno, aunque esta gente gana mucho más, está muy bien. A las ¿Qué películas. quién? Sí, un poquito más que los diputados. Ah, Los puede diputados ser, que también los ganan. senadores no sé, porque ahora parece que les van a aumentar. Ay, no, pará, necesito un corte. Vamos. Ya volvemos. Y ya sube la temperatura. Y se acerca el viernes, pensé que ibas a decir. Así es. Tengo menos obsesión que vos con el viernes. Vos tenés obsesión con las nubes, la lluvia, esa nubecita que te persigue, el clima. Sí, sí. Pero está bien que tengas obsesión con el clima porque hoy empezó el otoño, pero es verano, ¿no, Lucas? Así es verano. En gran parte de la República Argentina, el centro y norte del país está con temperaturas muy altas. Ahora Buenos Aires ya tiene en algunos sectores 25 grados, pero vamos a ver lo que pasa en la República Argentina porque hay una situación meteorológica que, claro, temperaturas tan altas en esta época del año devenirá en un desmejoramiento de tiempo. Hoy todavía el cielo despejado, al menos hasta el centro de la Patagonia. Un bloqueo hace que nos mantengamos con temperaturas que van elevándose día a día y vientos del sector norte. Vamos a la siguiente imagen y podemos observar que ya hoy a la tarde y por efecto del viento norte y la orografía comienzan a formarse tormentas que son de características de nivel amarillo para un alerta meteorológico. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Pero quiero mostrarles lo que va a pasar en el inicio del fin de semana largo. Miren el alerta meteorológico para el viernes. Todo el norte y noroeste argentino en alerta amarillo. Y quiero prestar especial atención a lo que va a pasar en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa. Sí, lamentablemente hablamos de Bahía Blanca. Nuevamente hoy ingresa en aviso de alerta meteorológico para el día viernes. Primero por lluvias y tormentas a partir de la tarde. Y vamos a los alertas del sábado, porque fíjense cómo se extiende el alerta por tormentas y lluvias a todo el territorio sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el norte patagónico. El fenómeno meteorológico de este próximo fin de semana largo va a ser acompañado de vientos fuertes del este y del sudeste con acumulados de precipitación que por ahora se demarcan en torno a los 25 milímetros. Miremos el acumulados para los próximos 5 días y fíjense cómo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires tiene valores del orden de los 30 milímetros y todo el centro y norte de la República Argentina desde mañana y hasta el martes acumula en algunos casos hasta 80 milímetros. La recomendación es un fin de largo, empezamos a movernos, empezamos a pensar en lo que vamos a hacer. Bueno, tengamos en cuenta que el tiempo este fin de semana va a ser adverso en varios puntos del país. Párrafo aparte merece lo de Bahía Blanca, que ya por el factor adverso inicial del estado, del suelo y del terreno, puede generar complicaciones aún mayores. Estate a tiempo de las actualizaciones del tiempo porque van a ser de rutina y dinámicas también durante el próximo fin de semana largo.
Jornada complicada para el tránsito. En lo que va de la mañana ya llevamos 12 siniestros viales. Uno de ellos, por ejemplo, en la zona de Devoto sobre Avenida Lope de Vega y Baigorria, porque allí un peatón fue atropellado. Está trabajando, por supuesto, el SAME y la policía de la ciudad. En Recoleta, Avenida Pueyrredón y French, en este caso un ciclista atropellado. Directorio y Rivera Indarte, allí tenemos que hablar de un choque donde participaron un auto y una moto. Y en la calle La Fuente y Tandil, en este caso el choque entre dos vehículos. Como si todo esto fuera poco, Amancio Alcorta y Monasterio también tenemos que hablar del típico binomio auto y moto, motociclista herido y tránsito parcialmente cortado. Continúan trabajando en Avenida Juan de Garay y Castro, allí más temprano un choque entre dos vehículos que dejó como saldo 3 personas heridas. También estuvieron trabajando los médicos del SAME y se mantiene el operativo restricción allí en Avenida Juan de Garay y Chiclana, luego de un fuerte impacto entre un camión con volquete y un auto ocurrido en horas de la madrugada. Así está la situación en las principales arterias porteñas, ya bastante cargadita. Avenida 9 de Julio, lo más complicado se da desde Independencia hasta Avenida Córdoba, toda la zona del Bajo, el cruce de Corrientes y Callao, Corrientes y Pueyrredón. Ahora sí, actualizamos la info de los trenes, lo que tenés que saber antes de salir de casa. Siguen las demoras en la línea Roca, ramal a La Plata, debido a un accidente ocurrido más temprano. Te recuerdo, si sos usuario de la línea Mitre, que principalmente los primeros servicios de la madrugada y también los últimos de la noche sufren una limitación debido a obras en zona de vías, así que atención porque esto afecta a los 3 ramales de la línea Mitre, a Bartolomé Mitre, a Suárez y a Tigre, así que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. En cuanto a los subtes, atención, si tenés que tomar la línea D, todavía está con algunos retrasos. Recordá las estaciones que continúan cerradas por obras de renovación integral: Lima de la A, Pueyrredón de la B y Palermo de la línea D. Y si tenés que volar, totalmente operativo Aeroparque y Ezeiza, chicos. Muchas gracias, Laurita. Y ayer hubo un sanguchito de sesiones en la Cámara de Diputados, así elegante. Ese no es rico. No. Porque, claro, hablamos ya de la sesión por el DNU del Fondo Monetario, también mencionamos la sesión que hubo a las 19, que había convocado la oposición, especialmente Unión por la Patria, para tratar de extender la moratoria previsional que vence el domingo y que le faltaron solo 5 diputados para tratar de sesionar. En el medio hubo espacio para tratar el caso Libra. Ayer fue un día de una intensidad en la Cámara de Diputados. No se privaron de nada. No. Pero como no podían ir al anexo de diputados, porque temían que si cruzaban la calle después no volvían más a la sesión de la noche. Claro, que se cayera el quórum. Que no hubiese quórum y que se fuesen todos, incluyendo a Martín Menem. ¿Qué hicieron? Dispusieron el Salón Azul, que pertenece por lo general al Senado, para hacer el pleno de comisiones ahí. Es decir, detrás de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, se juntaron todos, que es la imagen que estamos viendo. Así que cuando terminó la sesión, terminaron de votar, se fueron corriendo a tratar de reunir quórum y lograron de los 2 plenarios de comisiones que tenían que tratar el caso Libra. Y lo hicieron y hubo una muy mala noticia para el gobierno. ¿Por qué? Porque hay dictámenes de comisión para llevar al recinto 2 cosas. Por un lado, convocar a funcionarios a que den explicaciones y por otro lado, la creación de la Comisión Especial Investigadora. Para la Comisión Especial Investigadora hay mucho consenso y es muy probable que la primera semana de abril haya una sesión especial, se convoque y se apruebe. Para llamar a los funcionarios,
No está tan claro. Y en algún punto la convocatoria a los funcionarios, en términos generales y con una enorme gran excepción, es un trámite que no debería ser complicado porque no quedaron, o por lo menos salpicados, ninguno de los funcionarios, ni Guillermo Flancos, ni Caputo, ni Sturzenegger, ninguno de los funcionarios que, bueno, ni siquiera Cunio Libarón, en definitiva, que quedó medio embarrado después en una entrevista por dichos del presidente, por la defensa, etcétera, ninguno de los funcionarios que se puede apuntar a convocar, bueno, en definitiva, está realmente muy asociado al caso Libro, salvo una gran excepción. Karina Milei, que de hecho es motivo de discusión, porque hay un grupo encabezado por Unión por la Patria, también por un sector de Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, que lidera Margarita Stolbizer, un sector de radicales que quieren convocarla, pero no tiene consenso. De hecho, un sector de los radicales, la coalición cívica, están diciendo que no corresponde, que tiene que ir el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y que eventualmente en el contexto de la comisión investigadora sí se debería citar a Karina Milei, porque el que tiene el rol de dar explicaciones ante el Congreso de la Nación es el jefe de gabinete. Así que en ese caso todavía no se sabe que se van a poder reunir los votos para convocar a funcionarios. Lo que para la propia oposición, después de todo este mes, de yendo y viniendo, que la comisión, que emplazar a las comisiones y que hacer corriendo, armar este plenario en el medio de los sanguchitos de sesiones, que no lo logren aprobar después sería un enorme papelón, por lo tanto van a necesitar mucha cintura política para ponerse de acuerdo de antemano. Por lo tanto, ayer se logró, sí, el dictamen de las comisiones, la oposición va a debatir en el recinto a quién convoca, qué pedidos de informe le pide al Gobierno Nacional y si se crea o no la comisión, pero falta un paso. Tienen que llamar a la sesión especial, reunir el quórum e ir y votarlo. Y ahí de vuelta, ¿no será acaso que juegan los gobernadores también para salvar a Milei? No se sabe. Lo cierto es que se va a saber probablemente en la primera semana de abril. Bueno, si ayer estabas caminando, paseando por Avenida Corrientes, huyendo al trabajo, seguro te habrás encontrado, mira, con esta sorpresa. Una performance al aire libre, en el momento ahí en la calle Corrientes, hicieron los protagonistas de La Sirenita. Además, bueno, esta sorpresa, ¿no? Estás caminando y te aparece ahí un show al estilo Broadway, gratis, en la calle. ¿Por qué estuvieron el elenco de La Sirenita ahí en la puerta del Gran Rex haciendo esta performance? Bueno, justamente porque están presentándose y anunciando que ya salieron a la venta las entradas para el musical que estrena el 1 de junio. Mira, hablando justamente de las entradas, antes hablábamos de lo que salían las entradas de la selección, las entradas para este musical, que la verdad hay que decirlo, los musicales que se hacen en calle Corrientes son estilo Broadway, pueden competir tranquilamente y Buenos Aires es la tercera o cuarta plaza mundial, porque ahora entró en juego también Madrid, además de Londres. Las entradas están entre 20.000 y 50.000 pesos. Mirá, qué diferencia. Un precio, entiendo siempre que para una familia no es fácil, pero es un precio dentro de todo accesible para el teatro, para un musical, teniendo en cuenta también que acá en Buenos Aires las puestas son a lo grande por 3 meses nada más. Como cantidad de gente y ahí, que se reunió. claro, se empezó a juntar gente, porque además todos miramos La Sirenita, todo el mundo la conoce. Y mira, el resumen de goles después de la calle Corrientes. Te cuento un poco quiénes la van a protagonizar. Está Albana Fuentes es su nombre, ya le dicen Albi, que salió de un casting entre miles de chicas, no es conocida, pero viene trabajando en el ambiente desde hace mucho. Evelyn Boto trabaja en radio, es locutora, pero va a incursionar en teatro musical, ya había estado en Sex también. José María Listorti, que va a interpretar a el cangrejo Sebastián. Hacía las pinzas con las manos, porque no me salía el nombre de Sebastián. Pablo Turturielo, que va a ser... Ojo Listorti, que tenemos otro cangrejo acá. Pablo Turturielo, ahí lo estamos viendo, que va a ser de Príncipe. Y Osvaldo Laport, que ahí estaba con un enterito blanco muy llamativo. Se ve que quiere recordar un poquito a Catriel. Va a ser de el Rey Tritón, padre de la Sirenita. Vestido. Bueno, en realidad, viste que tienen medio torso afuera. Claro. Sí, es verdad, tal cual. Sí, en definitiva siempre. Ahí está, nuestra Sirenita. Veremos también si se queda con su color de pelo o claro, es pelirroja.
No creo igual que tienta, entre en la Yo polémica. no soy fan absoluta de los musicales, pero esta me tienta mucho. Sí, sí. Es de los mismos creadores que Matilda, School of Rock, y además se levanta la apuesta porque recordemos va a estar Rocky, va a estar Pretty Woman, Mucha Mamma competencia Mía, de musicales. mucha competencia musical y hay ¿Y mucho son todos público. para este año? Todos para este Y para año y vacaciones de también invierno todos ya. para todo el Están calentando mundo. motores Mirá, para vacaciones ahí de invierno. está la Está bien, ¿eh? Sí. Sí, claro, ¿verdad? No, sí, me gusta. Muy bien. Ahí José está María Sebastián. como el cangrejo. Evelyn Boto. Tiene una voz increíble. Sí. Increíble. Sí. ¿Este es el príncipe aquí? Y el príncipe Pablo Turturielo viene de hacer teatro musical desde hace mucho tiempo. Iba a decir muchos años, en realidad es muy joven, él muy chico, pero desde hace muchos años hizo Rent y ahora será el príncipe. ¿Y vos, Virginia, qué papel vas a interpretar? Y el de Cineta ya lo ocuparon Ah, y no tiene mamá, así que no sé. no- Qué triste. Me quedé afuera de la Sirenita. qué desgracia. Bueno, nosotros también nos estamos quedando afuera. Sí, porque ya es la hora de despedirnos. Nos reencontramos mañana, viernes, a celebrar. Viernes de media luna, ¿sí? Por Mañana estamos supuesto. acá. Chau.